El lado oscuro del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Gortari fue uno de los presidentes que más desfalcó al país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy te contaremos todas las polémicas desatadas por este expresidente mexicano que fungió en el poder desde el 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Ganas y mexicano, perdón. Pero antes de adentrarnos en la parte controversial de este político, te invitamos a que te suscribas con nosotros, le des clic en la campanita de notificaciones y comiences a seguirnos para que disfrutes de cada video que publicamos. Lánzate por tu botana favorita y si ya estás listo, sin más rollo, comenzamos. Caracterizado principalmente por no tener un pelo de tonto, puras ideas descabelladas. Y es que te contaremos por qué se dijo que Salinas de Gortari llegó fraudulentamente a la presidencia, te hablaremos sobre el lado más oscuro de su vida, sus escándalos amorosos, y todo lo que envuelve al polémico político, desde el hecho de haber asesinado a su propia sirvienta hasta sus más polémicas decisiones, mismas que le ganaron el repudio de muchos. Además, te contaremos todo el supuesto romance con Adela Noriega, así como del supuesto aviso que le mandó a Luis Miguel para que se alejara de la actriz, incluso hasta por qué surgieron los rumores que es el papá del cantante conocido como Peso Pluma. Que anda bailando sola, esa morra. Además, ¿qué ha sido de la vida de Carlos Salinas de Gortari? Solo una vez ha rendido cuentas ante la justicia. Incluso, ¿por qué ahora es ciudadano español? Esto y más te contamos a continuación. Inicios de Carlos Salinas en la política de México. En 1982, su antiguo profesor en la universidad, Miguel de la Madrid, fue elegido presidente de México y Salinas fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto. Solo tuvo que apoyar al próximo patrón y tener a los contactos apropiados. Hizo todo lo posible para que el presidente viera en él un diamante en bruto. Fue designado candidato a la presidencia de la República por el PRI, el 4 de octubre de 1987. Hasta que su antiguo profesor en la UNAM, Miguel de la Madrid, presidente en el sexenio 1982, lo nombró secretario de Programación y Presupuesto. Pero, ¿quién es este tal Carlos Salinas? Carlos Salinas de Gortari nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Hoy día, cuenta con 75 años de edad. Una atropellada administración de gobierno. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. Y es que según algunos analistas, el exmandatario del PRI representa todo lo que está mal en México, siendo el principal impulsor del modelo económico neoliberal, ganador de la presidencia por un presunto fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas y símbolo de la irregularidad en la República Mexicana. Señalamientos de fraude. Pero ¿cómo no va a haber fraude? ¿Ah, sí? A ver, se cayó el sistema, se tardaron muy en el estilo soviético, fueron con 100% del voto a favor del PRI. La mitad de las 54,000 casillas no fueron contadas por la oposición, hice mi tarea, como verán. No hubo fraude en el 88. Cada vez que usted hace énfasis, Se cae el sistema y cuando regrese el sistema, usted esa sale de es ganador. la imagen que se formó y se estuvo empujando además esto. Inicialmente, la elección que lo convirtió en presidente de México fue tildada de fraudulenta por los miembros de la izquierda mexicana, ya que el conteo que iba favoreciendo a Cuauhtémoc Cárdenas, tras la famosa caída del sistema le dio vuelta a las estadísticas y le dio el triunfo a Carlos Salinas. Carlos llegó a la presidencia. Muchos dicen que al llegar al poder se vengó de todos aquellos que no lo apoyaron. Al estar en el poder, muchas fuentes comentan que se enfermó de poder y egocentrismo. Quería convertirse ya no en el presidente sino en un rey. Y por si fuera poco, la sombra de la sospecha comenzó a envolver a nuestro personaje. Ya que al año siguiente, en 1989, su cuñado Manuel de Jesús Cloutier del Rincón falleció en un accidente automovilístico que quedó en tela de juicio. Y es que el ex candidato del PAN se había manifestado como uno de los principales opositores a la consolidación de Salinas en el poder. Motivo por el cual, algunos miembros de la opinión pública señalaron que el incidente del 1 de octubre, en el que se accidentó el vehículo en el que viajaba, fue orquestado desde Los Pinos. Sin embargo, nunca se pudo comprobar aquellos dichos. ¿Qué desató la muerte de Luis Donaldo Colosio? Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México, confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI
a la presidencia. La muerte de Colosio, candidato del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional, desató una crisis política con algunos episodios difíciles en cuanto a la seguridad en el país, y es que todo apuntaba a que Colosio sería el próximo presidente de México. Pero espera que aún hay mucha tela de donde cortar. Y es que a todo ello, se sumaron más dudas pues, también volvieron a salir las especulaciones sobre la muerte del secretario general del PRI Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari. A este punto, creo yo, ya habían más historias que en la propia peli de Don Corleone, solo que aquí, sí de a de veras. Pasando en pocos días de expresidente corajudo y visionario a villano vilipendiado por su propio pueblo. Finalmente México terminó en 1994 con una profunda crisis política, conocida en el país como el Error de Diciembre, aunque a nivel internacional se le llamó efecto tequila. Salinas de Gortari y el autoexilio. Parecía destinado a desarrollar una carrera como estadista internacional. Su hermano Raúl fue acusado de varios delitos. Ante todo este escenario, Carlos Salinas de Gortari abandonó México en 1999, prácticamente en secreto, en un vuelo privado rumbo a Dublín, Irlanda. Carlos Salinas de Gortari reapareció al visitar un restaurante del chef mexicano. Poco antes de partir declaró: "Me dan ganas de no irme, pero tengo compromisos internacionales previamente contraídos. Estaré continuamente regresando para algunas actividades de tipo familiar y personal", cosa que muchos no le creyeron. Claro, resultó como el novio de mi prima, ya después de regarla, nadie volvió a verlo. ¿Por qué se relacionó a Salinas con los temblores en México? El día después de su partida, el 14 de junio de 1999, un terremoto de magnitud 6.7 sacudió la parte central de México, ocasionando 17 personas fallecidas. Bien, muy emocionado de estar en Chalco. Se necesitaba tanto y la gente hizo muchísimo. El 29 de septiembre de 1999 Salinas hizo una visita de un solo día a México y a pocas horas de su partida, un poderoso temblor de magnitud 7.5 se dio en el sur del país dejando un saldo de 77 fallecidos. Cuando regresó por tercera vez, Salinas retornó a México desde el exilio que se autoimpuso para visitar a familiares y por tercera vez su visita coincidió con un movimiento sísmico moderado, de magnitud 5.9 que sacudió la costa de Acapulco. En esa ocasión no hubo ni daños ni heridos. Como bien se indica, y es por eso que suspendimos unos minutos la transmisión. Mito o realidad, cada visita de Salinas de Gortari a México literalmente sacude al país. ¿Por qué se nacionalizó como español? La familia del expresidente de México es originaria de Nuevo León, uno de los estados donde más se ha recurrido al trámite de nacionalidad española por vía de sus antepasados. Salinas de Gortari declaró que, según la Constitución, todos los mexicanos tienen derecho a tramitar otra nacionalidad sin menoscabar la mexicana. El expresidente Carlos Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española a comienzos del 2021 tras contar con el pasaporte de ese país, mediante un procedimiento habilitado para sefardíes o sus descendientes. Presidente Carlos Salinas de Gortari es también ya desde el año pasado ciudadano español, sefardíes o sus descendientes. Este trámite beneficia, pues sus antepasados judíos fueron expulsados de la península ibérica en el siglo. Así que ya sabe, si usted vive en América y tiene el apellido Salinas, Salas, Salazar, Salcedo, Salvador, Sánchez, Sierra, Silva, Toledo, Torre, Torres, Vázquez o Velázquez, puede intentar obtener la nacionalidad española, como lo hizo el expresidente. Salinas es criticado y hasta objeto de burlas y memes por haberse nacionalizado español. Después de la noticia de que el expresidente de la República Mexicana, Carlos Salinas de Gortari, se nacionalizó español, usuarios en redes sociales no pudieron evitar realizar críticas y burlas hacia el exmandatario. Conocer que ya se volvió español, ya le dieron la nacionalidad española, es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país. Usuarios de redes sociales echaban bromas diciendo que ahora que Carlos Salinas de Gortari ya es español, ojalá le sigan los pasos la ardilla llamada Diego Fernández de Ceballos, Cedillo, Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, que todos se vayan a vivir a ese país y dejen en paz a México.
¿Acaso el chupacabras fue un invento de Salinas de Gortari? A finales de su sexenio en 1994, se le relacionó con la supuesta creación de una criatura denominada el chupacabras, con la razón de aumentar los precios de la canasta básica. El chupacabras apareció por primera vez en 1995, cuando un hombre identificado como Madeleine Tolentino dijo haber visto a una extraña criatura bípeda con garras en las extremidades, un par de ojos enormes y púas en la espalda en el poblado de Canóvanas, Puerto Rico. Estaba obsesionado con este monstruo horrible porque parecía un vampiro que chupaba. Los periódicos e incluso revistas de la época tocaban el tema como si fuera algo serio. Con el paso del tiempo, los avistamientos del chupacabras, que se ganó su nombre por succionar la sangre del ganado, se extendieron por Estados Unidos, Colombia y, por supuesto, México. Desde luego son síntomas de la llamada fiebre del chupacabras. En México, los avistamientos del chupacabras comenzaron en 1996, cuando los ganaderos empezaron a reportar que las reses y otros animales eran atacados por una extraña criatura, que supuestamente solo les extraía la sangre. Uno de los casos más famosos se registró en Puebla, donde 30 ovejas fueron supuestamente asesinadas por la temible bestia. A estos casos se sumaron los de personas supuestamente atacadas por el animal. Debido al incremento de los supuestos ataques y avistamientos del chupacabras, los pobladores y ganaderos mexicanos comenzaron a formar cuadrillas para cazar a la bestia durante la noche, sin éxito alguno. ¡No tan rápido, tecnócrata neoliberal! La falta de resultados en la cacería del animal llevó a algunos ciudadanos a especular que, en realidad, el chupacabras era una cortina de humo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Todo ello para desviar la atención del reciente fallecimiento del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Y con este hecho, todo el caos desatado desde entonces. Yo me imagino que debe ser un animal, no como guajolote. Pero espera, que esto apenas se pone bueno. Ya que cabe destacar que jamás se logró capturar un ejemplar del chupacabras, pero los retratos hablados del animal no dejaron de inundar los diarios, los noticieros y, por supuesto, la red. El hermano incómodo de Salinas de Gortari. Un hermano de un presidente que fue a la cárcel, lo acusaron por manejo ilícito de dinero, lo que se conoce como lavado de dinero. Se habían transferido 100 millones de dólares. Pasa el tiempo, sale de la cárcel y le devuelven todo. Así era antes. El hermano de Salinas de Gortari estuvo preso y fue acusado de casos tan turbios como el desaparecimiento físico de su propio cuñado. Fue detenido el 28 de febrero de 1995 acusado de ser uno de los autores intelectuales del desaparecimiento del diputado y secretario del PRI, Francisco Ruiz Massieu. Además del desaparecimiento de su cuñado, esposo de su hermana Adriana, Raúl fue acusado de enriquecimiento ilícito, por lo que sus cuentas fueron congeladas y se le aseguraron algunos bienes. O esa es la principal molestia, y yo creo que están de acuerdo conmigo. Respeto, usted exige respeto, pues respete ese camino o esas tierras, sean tierras de uso común, que para eso, en último de los casos, pues lo tendría que decidir el pueblo. Por ambas acusaciones, Raúl fue recluido en el penal de Almoloya, de donde salió hasta el 2005, pero su hermano, Carlos, hizo una huelga de hambre en Nuevo León porque dijo que las acusaciones buscaban perjudicarlo a él. Como diría la abuela, pobrecillo el chiquillo. De la historia de México en realizar una huelga de hambre y lo hizo aquí en Monterrey. Aunque para ser exactos, la huelga duró solo 2 días, Carlos Salinas se autoexilió en Dublín, Irlanda, hasta que terminó el sexenio de su sucesor, Ernesto Zedillo. Parece que el papel de víctima no le resultó muy bien. La relación de Salinas con Ahumada. Y es que también se le ha asociado con el empresario Carlos Ahumada, quien fue detenido el 30 de marzo de 2009 en La Habana, Cuba, por quebranto patrimonial en perjuicio del erario de la capital. Eso puso muy mal parado a Salinas de Gortari. El pleito con Ernesto Zedillo. En el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, al final de su sexenio, el exmandatario protagonizó una pelea con el entonces presidente Ernesto Zedillo, su sucesor, debido a la recesión económica que se vivía en el país conocida como el Error de Diciembre. ¿Sabías que los hermanos Salinas de Gortari participaron en una muerte de una empleada doméstica? Todo ello se dice
que mientras jugaban a la guerra con un rifle calibre 22, los niños Raúl y Carlos Salinas de Gortari dispararon a una joven llamada Manuela, que era empleada doméstica de la familia Salinas de Gortari. Supongo que debido a su prepotencia y a sus privilegios como hijos de un senador, Carlos y sus hermanos hacían de las suyas. Al parecer el 18 de diciembre de 1951, los vecinos de la calle Palenque, en la colonia Narvarte, escucharon un estruendo. Jugaban mucho con un rifle calibre 22. Junto con sus hermanos, fueron los responsables de dispararle a una trabajadora doméstica. En su declaración, la señora Margarita, madre de Carlos y Raúl, dijo que a eso de las 11 horas tuvo la necesidad de salir a la calle a realizar algunas compras, dejando en el hogar a los niños bajo el cuidado de su sirvienta Manuela. Cuando regresó, 1 hora y media después, se enteró por los vecinos que algo grave había ocurrido. La policía no le permitió el paso a su propia casa y más tarde dijo que el rifle con el que le dispararon a su sirvienta lo tenía su esposo, el licenciado Raúl Salinas Lozano, guardado en un closet de donde seguramente debieron haberlo tomado imprudentemente sus hijos. Deja que hable yo. ¿Quién iba a decir que Carlos, el más pequeño de los niños que ese día terminaron con la vida de una joven indígena, se terminaría convirtiendo en el presidente de México en el periodo de 1988 a 1994? Los amores de Salinas de Gortari. El expresidente, que como hemos visto, ha sido el más criticado y cuestionado por ocupar la silla presidencial, pero fuera de la esfera política tuvo amores que marcaron su vida. El primero fue cuando se casó con María Cecilia Yolanda Ochelli González en 1972 en la capital del país. Su noviazgo comenzó cuando la hermana de Salinas, Adriana, los presentó en un evento de charros. Cecilia fue la primera esposa de Salinas y hasta primera dama. Para 1971 se reencontraron en un pueblo pequeño de Washington y fue cuando el exmandatario le pidió matrimonio a Cecilia. 23 años después se divorciaron, sí, 1 año después de que Salinas terminó la presidencia. Su primera hija nació el 22 de enero de 1974 y se llama Cecilia. El segundo es Emilio, quien nació el 19 de febrero de 1976, quien se casó con la actriz Ludvika Paleta en 2013, luego de que la famosa se divorciara de un actor en 2008. Su tercer hijo es Juan Cristóbal, y nació en 1979, en ese tiempo la pareja vivía en Estados Unidos. Para 1982 volvió Salinas a México y se incorporó a la administración federal. Como mamá de Carlos Emiliano y de Juan Cristóbal, ¿qué es lo que más te preocupa y le enorgullece? En el año de 1995 se dio a conocer el divorcio de Salinas y ese mismo año se informó que se casaría con Paula, quien se había desempeñado como la secretaria técnica del Gabinete Económico. Durante el sexenio anterior a su mandato, tras su unión, el mandatario tuvo 3 hijos más. Mira si bien dicen que verbo mata carita. ¿O no creen, amigos? Salinas de Gortari se casó con Ana Paula Gerard, con quien tuvo otros 3 hijos. La supuesta relación con la actriz Adela Noriega. Ahora. Durante su mandato se habló sobre un supuesto vínculo sentimental con la actriz de Televisa, Adela Noriega. Es muy curioso que a esta persona, Adela Noriega, que vinculan con Carlos Salinas de Gortari, de la noche a la mañana se haya vuelto millonaria. Se decía que incluso la actriz había tenido un hijo del expresidente, pero ella siempre lo negó. Y miren nada más, ahí estamos viendo ya fotos de que salieron del hijo que sí tuvieron, porque por años era el mito, se decía que supuestamente ellos tenían una relación. Desde hace 3 décadas la actriz ha estado rodeada de rumores y especulaciones sobre un presunto hijo, el cual habría tenido con el expresidente de México. La vida privada de Adela Noriega siempre ha sido un completo misterio, sobre todo desde que se retiró de las telenovelas en 2008, cuando finalizó el melodrama Fuego en la Sangre, historia que protagonizó al lado de Eduardo Yáñez. Pero lo cierto es que alrededor de la actriz han surgido especulaciones respecto a qué se dedica y si tiene un hijo. Teoría que recientemente volvió a tomar fuerza cuando en redes sociales circuló que el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, era su descendiente. Información que la productora Carla Estrada, quien es amiga de Adela, desmintió. Además, haciendo un poco de matemáticas, cualquiera puede entender que las fechas no coinciden, ya que el cantante solo tiene 24 años. De acuerdo a Estrada,
ella puede decir con propiedad que en la época que estuvieron trabajando muy cerca, Adela no tuvo hijos, dijo a los medios de comunicación que no entendía de dónde salió ese rumor, porque Adela ni se parece a Peso Pluma, señalando que cree que hay gente muy creativa. Sin embargo, desde la década de 1990 los rumores de que Adela Noriega tiene un hijo han estado latentes. No obstante, en una entrevista que ofreció a Cristina Saralegui en 1998 desmintió la información. Fueron muchos los rumores, querido, de que habían tenido un hijo, de que la sacó de trabajar. La protagonista de Dulce Desafío confesó que las especulaciones sobre su vida al principio le dieron rabia, pero después le causó mucha risa, ya que al expresidente, Carlos Salinas de Gortari solo lo conoce, según ella, como cualquier mexicano, por televisión, por el periódico y por revistas. Y por esa forma no quedas embarazada, explicó. Aclaró que el joven que señalan como su hijo es en realidad su sobrino Alejandro. ¿Rumor o realidad? Lo cierto es que esto seguirá rondando en el ambiente. Como decía mi abuelita, una mentira dicha muchas veces se vuelve una verdad. ¿De dónde salió la versión del amorío de Salinas con Adela Noriega? Si bien, este rumor data de hace muchos años y fue hecho por la ex primera dama del país azteca Cecilia Ocelli, quien aseguró que el amorío habría surgido durante el sexenio del mandatario. Ya salió un audio donde confirma de que Quinceañera sí tuvo romance con su exmarido. Lo cierto es que jamás se pudo comprobar si entre la actriz y el político realmente hubo una relación. Pero, el hecho de que hayan tenido un amor clandestino no solo puso en el ojo de la tormenta a ambos, sino también se deslizó el rumor de que producto de sus encuentros habrían tenido un hijo, de quien se dijo fue hecho pasar como el sobrino de la actriz, algo que fue desmentido por el rostro principal de Quinceañera. ¿Qué pasó con el supuesto audio dado a conocer? Durante el 9º podcast Dinastías del Poder, el periodista Alberto de Tavira develó el audio de la exesposa del político mexicano. ¿Esto se maneja afuera? Bueno, nos veíamos para estar con los hijos, para platicar y yo... En aquella entrevista, ella habló de los rumores de una supuesta infidelidad de su marido con la protagonista de El privilegio de amar, aunque en ella no negó ni confirmó el romance clandestino. Según la exesposa, ella sí supo de los rumores. Sin embargo, sentía que la vida de él era de él cumplía con ella y sus hijos, según se escuchaba en el audio. Alguien le decía sobre el rumor, a lo que ella mencionaba, pero aclaró que ellos se reunían a platicar de la familia y no de asuntos sin importancia. No quiero que pases nada de lo que me preguntaste. Asimismo, el comunicador dio a conocer que en su momento la propia Ocelli le dijo que no usara para nada sus declaraciones ya que no tenía una prueba fehaciente del amorío entre Noriega y Salinas de Gortari. Pero sí tengo, dijo el periodista, una declaración de la ex primera dama de México pidiéndome, no lo publiques. ¿Es cierto que Adela Noriega se hizo millonaria y se retiró de la vida pública por esa causa? Según relatan algunos investigadores, resulta muy curioso que la actriz a partir de su retiro se convirtió en propietaria de varios bienes inmuebles dentro y fuera de México, así como de otras inversiones que resultaron muy jugosas. De acuerdo con distintos medios de comunicación, Adela Noriega tiene una lujosa vida que en su corto periodo como actriz no pudieron alcanzar para su retiro tan rápido, por lo que genera una ola de dudas y especulaciones. Según las investigaciones, Noriega vive en Miami donde conserva un estatus importante en su vida diaria. A sus 53 años, Noriega no ha mostrado interés alguno en regresar a la vida pública. ¿Es cierto que Salinas de Gortari amenazó a Luis Miguel? Cabe señalar que los rumores sobre este noviazgo aumentaron debido a que Adela Noriega protagonizó el video musical para la canción Palabra de Honor. Aunque el posible romance habría llegado a su fin, debido a que el expresidente Carlos Salinas se enamoró perdidamente de la actriz e hizo todo para conquistarla, lo que la orilló a poner fin a su noviazgo con el Sol de México. Incluso, se llegó a señalar que el exmandatario mandó a varias personas a que lo golpearan para que se alejara de Adela Noriega, pero esto nunca fue confirmado. ¿Dónde vive el presidente Salinas de Gortari? En el año 2022, fue visto en un lujoso restaurante español ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca, en España. Si bien,
el paradero del expresidente ha sido un misterio desde que dejó México en un avión privado con destino a Estados Unidos en marzo de 1995, poco después de que la policía detuviese a su hermano Raúl, bajo la acusación de enriquecimiento ilícito y conspiración, entre otros delitos. Se dijo que Salinas estaba en Cuba. En ese momento, se especuló que el exmandatario permaneció en un yate en el Caribe y en Canadá en distintos periodos. Pero fue en junio de 1996 que el escritor y científico izquierdista Jorge Castañeda declaró en un programa de radio que el expresidente Salinas vivía en la capital de Irlanda, Dublín. Lo que hasta hoy se conoce es que Salinas de Gortari radica actualmente en el Reino Unido, aunque realiza visitas esporádicas al territorio español. ¿Es cierto que Salinas tiene su fortuna en bancos suizos? En el año 2007, Suiza devolvió al Estado mexicano $74 millones de las cuentas de Raúl Salinas. El hermano del expresidente no pudo demostrar el origen lícito del dinero. Tras una larga investigación de 12 años sobre el origen de más de $1 centenar de millones depositados en Suiza por Raúl, hermano del expresidente mexicano Salinas, concluyó con la decisión de devolver al gobierno de México más de $74 millones de origen supuestamente ilícito y otros tantos millones limpios, ya que fueron depositados a nombre de una empresa que acreditó su propiedad. De acuerdo al gobierno de Suiza, el asunto por parte de ellos está terminado, así lo destacó el procurador de justicia del Cantón de Ginebra, Bernard Bertosa, pero en el tema de la fortuna de los Salinas de Gortari, no todo está dicho, existe mucha tela que cortar todavía. Mucha gente no se explica cómo es que el expresidente se da una gran vida en Europa, con qué dinero, si supuestamente se lo confiscaron, es la pregunta que millones de mexicanos se hacen. Aunque por lo menos en lo que finaliza la administración de López Obrador, no será llamado a juicio, según lo dijo el mismo AMLO. ¿Y usted, qué opina de este expresidente? Déjenos sus comentarios acerca del oscuro pasado de Carlos Salinas de Gortari. Y recuerde que si aún no se ha suscrito al canal, puede hacerlo y dar clic en las notificaciones. También nos gustaría que nos regalara un me gusta. Hasta la próxima.